Buenas tardes a todos. Vamos a dar un par de minutillos para que se termine de conectar la gente y empezamos, ¿vale? Como siempre, yo siempre digo lo mismo. Si alguien puede confirmarnos por el apartado de preguntas que se nos escucha, se nos ve y todo correctamente, pues os lo agradezco. Y así ya sabemos que está todo bien. Vale, perfecto. Nos dicen que sí, que se escucha todo bien. Estupendo. Pues vale, gracias Claudia. Tenemos a Claudia ahí, nos da ella lo que está todo bien. Vale, pues bueno, si os parece bien, podemos ir comenzando, ¿vale? Para no retrasarnos mucho en la tarde, por si hay alguien que tiene planes después. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí una tarde más con nosotros. Hoy hemos pasado completamente de nuestro tema que nos repercute últimamente, que es el tema de la inspección de trabajo, y nos vamos a meter de lleno en los planes de igualdad y registro retributivo, ¿vale? Para ello hemos contado con la colaboración de David López Pérez, que es consultor de recursos humanos en Forgal Talent, y hoy también está con nosotros mi compañera Irene Gómez. A mí, para los que hayáis estado en otros webinars, pues me conoceréis. Soy Paula Picón, adjunta de dirección en Metacontratas. Y bueno, pues Irene, si quieres tú te presentas. Lo único que Irene ahora mismo no tiene la cámara puesta. Así que, Irene, si te quieres presentar. Bueno, Irene está teniendo problemas con su cámara. Así que, David, si quieres presentarte tú y nos cuentas un poco quién eres y de dónde vienes y todo esto, y ahora cuando Irene pueda, pues ya que se presente, ¿vale? Ok, muy bien. Pues nada, yo como comentabas, mi nombre es David López Pérez, soy consultor socio director en Forgal Talent, que es una consultora de recursos humanos, y fundamentalmente mi trabajo de consultoría lo oriento a la elaboración de planes de igualdad, asesoramiento en la elaboración de planes de igualdad en las empresas, bueno, también formación programada, pero fundamentalmente en esta materia. Y bueno, que es el tema que nos ocupa hoy. Espero poder aclararos las dudas que muchos tengáis y que hayan surgido con respecto a esta temática a consecuencia de la última normativa que se ha aprobado. Y nada, luego a la finalización, pues a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis. Vale, pues Irene. No sé si os parece que empiece ya, Paula, Irene. Vale, disculpa que hemos tenido un pequeño problemilla logístico que se nos estaban estaba haciendo interferencia a mi micro con el de Irene. Pues sí, David, Irene no sé si va a conseguir poner su cámara. De todas formas, si quieres puedes ir empezando y ahora cuando consigamos poner la cámara, pues ya que ya... Vale, ¿me escucháis? Disculpad. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale, nada, disculpad, hemos tenido un pequeño problema con la cámara, parece que no quiere arrancar. Bueno, a ver si lo solucionamos durante el ratillo que tenemos, si no, bueno, nada, me presento. Soy Irene Gómez, ¿vale? Técnico de prevención de riesgos laborales en Metacontratas. Y nada, me hubiera gustado que me hubierais podido ver, ¿vale? Pero intentaremos arreglarlo a lo largo de esta charla. Y nada, yo no robo más tiempo a David y le doy paso, ¿vale? Para que comience. Muchas gracias. Muy bien, pues nada. Lo dicho, buenas tardes a todos y todas. El motivo de esta charla va a ser analizar un poquito la nueva normativa, bueno, nueva relativamente, porque es una normativa
que está publicada desde octubre del año 2020, si bien es cierto que se fue aplicando de manera paulatina. La entrada en vigor del Real Decreto 901, por ejemplo, se produjo a 3 meses desde la publicación, la del Real Decreto 902 a 6 meses, la adecuación de las empresas grandes a 1 año. Se acabó, digamos que este proceso de adaptación o de entrada en vigor de las diferentes disposiciones que incluye esta normativa finalizó recientemente, en enero del año pasado. Por tanto, si bien las normas son de finales del año 2020, es relativamente cercano en el tiempo lo que es la entrada en vigor de todas las disposiciones establecidas en la misma. Esta charla la voy a estructurar en 3 partes. Una, conceptos básicos en materia de igualdad de trato y oportunidades. Creo que es fundamental tener claro, aunque algunos conceptos los habéis escuchado seguramente en muchas ocasiones, creo que es importante matizarlos, hablar sobre ellos para tenerlos claros, ya que son la base y el porqué de esta normativa que se ha aprobado. Por tanto, para contextualizarla, creo importante y relevante tratar primeramente estos conceptos básicos en materia de igualdad. Luego haremos una segunda parte más orientada a lo que serían los planes de igualdad, o sea, la normativa reguladora de los planes de igualdad actualmente vigente, que es bastante prolija, bastante amplia. Intentaremos estructurarlo en las diferentes fases que incluye la elaboración de un plan de igualdad. Y por último acabaremos con una tercera parte de igualdad retributiva, lo que es el Real Decreto de Igualdad Retributiva, que establece, entre otras obligaciones, el registro retributivo, la auditoría retributiva o cuestiones relativas a la valoración de puestos de trabajo. Bien, esta primera parte, en sensibilización en materia de igualdad. Bueno, tendríamos que decir que la normativa que sirve de base a este principio de igualdad, así a modo de resumen, ¿no? Porque hay muchísima normativa europea, internacional, hay convenios de la OIT, ya digo, directivas, reglamentos europeos, pero en lo que se refiere a nuestro ordenamiento jurídico, yo destacaría, porque son la base de capítulo. ¿Sí? Te interrumpo un minutito, que nos están comentando, bueno, y yo también veo que necesitamos la de la imagen. No sé si podemos... ¿Que no se ve la imagen? La presentación sí, tu cámara te ha dejado congelado, por si podemos, puedes desactivar y activar la cámara, a ver si se actualiza. Vale, ahora parece ser que está habiendo un problemilla con las cámaras. Quizás no tengo igual una conexión suficiente, la verdad. Vale, bueno, no te preocupes. Lo importante es que se me... Lo importante es que se me escuche, se me escucha bien, ¿verdad? Se te escucha muy bien, así que nada, si no logramos arreglar el tema de la imagen, no te preocupes, que bueno, aquí estoy yo también de infiltrada, pues podemos seguir. Bueno, si acaso no se escucha bien, me decís, ¿vale? Para pararme. Bueno, como decía, la normativa base para esta materia está en nuestro ordenamiento jurídico, es este artículo, los artículos 14 y el artículo 9.2 de la Constitución Española. El artículo 14 es el que consolida la existencia de no discriminación por ningún tipo de razón, ¿no? Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, en nuestro ordenamiento jurídico. Y el artículo 9.2, del que hablaré más adelante, el por qué está aquí, indica que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, ¿vale? Esto es muy importante, esta cuestión de que sean reales y efectivas y que corresponde a los poderes públicos promover estas condiciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos 2 tipos de discriminación, ¿vale? Una discriminación directa, que es aquella que corresponde pues un trato desfavorable que se realiza en función de una condición de una persona, puede ser del sexo, pero también de la raza, de la religión, de la orientación sexual, etcétera. Y digamos es aquella discriminación que es la burda, ¿no? La que se identifica como de manera burda como identificación. Ahí os pongo un ejemplo: te pago menos por ser mujer, o no accedes a un determinado puesto por ser hombre, o por tener una edad, ¿vale? Determinada. Pues yo no quiero a gente mayor o no quiero a mujeres porque por temas de maternidad. Eso sería una situación de discriminación directa. Esta situación de discriminación, la discriminación directa está prohibida, porque como acabáis de ver ahora, el artículo 14 de nuestra Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación, ya sea por razón de sexo o por cualquier otra condición personal, ¿no? Pero por otro lado tenemos la discriminación indirecta, que es la que actualmente más se da.
y es aquella práctica o política que aparentemente son neutras, pero que provocan una situación de desventaja de forma inconsciente. Os pongo ese ejemplo, políticas de acceso que premien la antigüedad o también la disponibilidad, ¿vale? Obviamente eso, aunque no en sí no está prohibido, es una discriminación, da lugar a una situación de discriminación indirecta. Por tanto, esta discriminación indirecta, ¿cómo la podemos corregir? Vale, tenemos una situación de discriminación directa que obviamente ya está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, pero también tenemos situaciones de discriminación indirecta que se dan, pues el hecho de que las mujeres actualmente cobren menos, ¿no? Lo que se viene a denominar la brecha salarial o el techo de cristal, del que vamos a hablar más adelante, es decir, que las mujeres no tengan acceso en igualdad de condiciones a puestos de mayor responsabilidad dentro de las organizaciones. Ninguna normativa prohíbe que las mujeres puedan ascender, etc., pero lo cierto es que esa situación se da. Ninguna normativa también prohíbe que las mujeres cobren más bien lo contrario. Sin embargo, esa situación se da. ¿Por qué? Por determinadas situaciones o contextos sociales que dan lugar a esa discriminación. Por tanto, ¿cómo podemos corregir las situaciones de discriminación indirecta? Con lo que se llaman acciones afirmativas o discriminación positiva. Y esto se lleva a cabo al amparo de lo establecido en el artículo 9.2 de la Constitución Española que os hablaba antes. ¿Qué es una discriminación positiva o una acción positiva? Pues es una política social que intenta compensar una discriminación negativa o tradicional, dando privilegios a un determinado grupo más desfavorecido para intentar mejorar su calidad de vida y compensarlo junto con otros, ¿no? Y la finalidad es que todos estemos en igualdad de condiciones. Son acciones muy concretas con un objetivo a corto y medio plazo. Ahí os pongo un ejemplo. Las acciones de fomento del empleo, que digamos establecen bonificaciones o reducciones en cuotas para la contratación de jóvenes o para la contratación de mayores de 45 años, eso se consideraría una acción positiva, ¿no? Que lo que pretende es corregir una situación de discriminación indirecta, porque, como dijimos antes, nada prohíbe que se contrate a la gente mayor de 45 años o a los menores, a los jóvenes, pero en realidad está pasando, ¿no? Está pasando porque tiene una situación de discriminación de base. Lo mismo pasa en muchas de las situaciones que se dan a las mujeres. Por tanto, si bien una práctica de este estilo, como por ejemplo facilitar o digamos dar preferencia en el acceso a un determinado puesto de trabajo al género menos representado, como establecen estos estatutos de los trabajadores en el 17.3, si eso a priori se puede considerar una discriminación protegida por el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores. Imaginaros un puesto de trabajo de un determinado nivel de responsabilidad en el que haya muchos hombres y, bueno, pues ahora el Estatuto establece que en condiciones de idoneidad pues tenga que ascender esa mujer. Un hombre puede sentirse discriminado, puede acudir a ese artículo 14 diciendo que se está discriminando porque se le está dando una preferencia a esa mujer, pero en realidad esa preferencia lo que se hace es para compensar una situación de base ya de discriminación indirecta. Y la base jurídica que permite esto es ese artículo 9.2 de la Constitución Española. Por eso quería hablaros de estos dos preceptos. Para seguir con estos temas de estos conceptos básicos sobre igualdad, bueno, aquí en discriminación vamos a hacer una diferenciación entre sexo y género, que también es una de las bases de la discriminación que existe actualmente, ¿no? La confusión entre sexo y género. El sexo es una característica biológica, es inmodificable, se transmite genéticamente, es el origen de la diferencia y mientras que el género, no sé por qué esta diapositiva tiene aquí una errata, perdonad porque ahí debería haber en vez de directa e indirecta sexo y género, entiendo que al modificar el formato ha habido aquí alguna errata, pero bueno, debería ser sexo donde pone directa y género donde pone indirecta. Entonces el género es una construcción cultural, es modificable, se transmite de generación en generación y es la base de la desigualdad. Es decir, el género es una percepción social que se tiene de una persona sobre aquello que es apropiado en relación a su sexo biológico, su orientación sexual y otros aspectos de su identidad. Y no tiene una base ni transmisión biológica. ¿Qué son los estereotipos de género? Bueno, pues estereotipos de género son conjunto de creencias y características otorgadas a un sexo, son sociales y culturales, son una imagen representativa de un colectivo, explican comportamientos, papeles a desempeñar, formas de relacionarse y también son concepciones estáticas y ficticias y están arraigadas en nuestra sociedad. Por otro lado,
estos estereotipos de género en los hombres son unos y en las mujeres otros, que podemos ver aquí unos ejemplos. Masculinos, dinamismo, intuición. Si os fijáis, los pongo contrapuestos, ¿no? En el caso masculino, dinamismo, agresividad, independencia, insensibilidad, objetividad, aptitud para los negocios. En el caso de los femeninos, intuición, ternura, dependencia, sensibilidad, romanticismo, pasividad, aptitud para el rama social. Los estereotipos básicamente lo que vienen a decirnos es que hombres y mujeres disponen de una serie de aptitudes, competencias, habilidades por el hecho de tener un determinado sexo biológico, ¿vale? No siendo esto real. ¿Y por qué? Porque realmente convendréis conmigo que por el hecho de ser hombre no quiere decir que no puedas ser tierno o que no puedas ser más dependiente o ser más sensible o romántico, y del mismo modo el hecho de ser mujer no implica que puedas ser menos agresiva, menos dinámica o menos objetiva, pero lo cierto es que esos estereotipos, esas habilidades, esas competencias que se presuponen de hombres y mujeres vienen determinados fundamentalmente como consecuencia de los roles que a lo largo del tiempo se van ejecutando. Vamos a verlos ahora. Los roles de género, que reflejan derechos, deberes y tareas, responsabilidades que se asignan socialmente a una persona, se expresa en el papel de la familia, trabajo, dentro de una relación sentimental. Por tanto, tenemos una serie, los estereotipos, ¿no? Que son esas habilidades, esas competencias, esas aptitudes que se presuponen a un determinado sexo, a un determinado género por el hecho de tener un determinado sexo biológico, ¿no? Eso da lugar a que se considere, se ejecuten unos determinados roles por hombres y mujeres. Obviamente, aquellos roles que requieran en su desempeño de habilidades o competencias, estereotipos propios de hombres o mujeres, van a acabar ejecutándolos hombres o mujeres. Eso al final nos categoriza, ¿no? Entonces los roles lo que es la puesta en práctica de una serie de estereotipos, todo aquello que se espera que hagamos según nuestro género, ¿no? ¿Qué roles de género podemos poner como ejemplo? Pues en el caso de los masculinos, proveedor de la familia, trabajar en los negocios, trabajos de fuerza, triunfo profesional, liderazgo. Y los femeninos, cuidado de hijos, tareas domésticas, trabajos artísticos, carrera en educación o cuidados, atención al detalle. Si os fijáis, los estereotipos, como digo, son esas habilidades, esas competencias, nos dicen qué roles vamos a ejecutar mejor, ¿vale? Y eso al final nos está categorizando como hombres y como mujeres. Y eso al final se ve reflejado en nuestra sociedad, en nuestra economía y en la empresa. ¿Cómo se llega a esta situación? Pues es por lo que se denomina socialización de género. Es un proceso por el cual se aprende a pensar, sentir y comportarnos. Yo entiendo que actualmente esto ya está cambiando, ¿no? Nuestra sociedad está muy avanzada en esta manera, aunque hay muchas cosas aún hay mucho camino por recorrer, pero está muy avanzada. Pero sí que hay que entender que aunque muchas cosas están cambiando, lo cierto es que actualmente tenemos situaciones de desigualdad, como puede ser la brecha de género o el techo de cristal, denominado techo de cristal, y tenemos que analizar por qué, cuál es la causa de esa situación. Y la causa de esa situación es de esto, ¿no? De esta situación que vienen, porque la gente que actualmente está trabajando es gente que se ha formado, que ha nacido hace muchos años, cuando estos agentes socializadores de género y con más proliferación actuaban, ¿no? Estos agentes socializadores son los que os especifico ahí fundamentalmente: la familia, el colegio, el lenguaje, la publicidad y los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues desde el punto de la familia, como os pongo ahí, a los niños desde pequeños, estas son cosas, como digo, que se empiezan a cambiar, pero a las niñas se le dan carritos, bebés, cocinitas, y a los niños pues camiones, coches de bomberos, legos para construir. Parece una tontería, pero no es así, porque eso unido a la formación que se dé en el colegio, eso unido a lo que ven en casa, que efectivamente su madre es la que cuida al abuelo o la que los lleva al colegio y su padre es el que va a trabajar habitualmente fuera, etcétera. Hablo de gente que haya nacido hace 20, 30 años, ¿no? Que es la que actualmente está en nuestro mercado laboral. Eso determina que vaya, digamos, calando en nosotros esa creencia acerca de que hombres y mujeres disponemos de una serie de habilidades, una serie de competencias
que no son reales, ¿no? Por eso los denominamos estereotipos de género, y que luego nos van encaminando a que hagamos unas determinadas formaciones, ¿no? Que las mujeres se encaminen más a ciencias sociales, que los hombres se encaminen más a temas igual de informática o a temas de ingeniería, etcétera, ¿no? Porque al final parten de una base, ¿no? Se han ido, esa situación, esa creencia ha ido calando en ellos a través de eso, de la familia, del colegio, del lenguaje, de la publicidad, los medios de comunicación, en la que pues la mujer aparece como un ser más frívolo, como más para temas de ropa y tal, los anuncios de coches de otra manera. Es una cosa que también se está empezando a cambiar ahora, actualmente, porque somos conscientes de la importancia que estos agentes socializadores tienen, ¿no? Por tanto, y a modo de resumen, ¿cómo llegamos a una situación de desigualdad? Pues esta socialización de género determina la existencia de una serie de estereotipos, una serie de roles que son, eso, como digo, una concepción creada como consecuencia del trabajo de estos agentes. Esto nos provoca, bueno, aquí también en esta diapositiva, aquí hay un errorcillo también, me imagino que sería al cambiarlo. Lo he detectado, ha sido, Sí. vale. Nada, no te preocupes, bueno, lo dejamos así. Aquí tenéis un poquito el resumen de lo que acabamos de hablar. La socialización de género es la que lleva a confundirnos el género con sexo, es decir, que se nos atribuyen una serie de estereotipos y una serie de roles, una serie de funciones en función de nuestro género y que se asocia a un determinado sexo. Esto unido a que haya una escala de valoración inventada que nos categoriza según nuestro género, restringe nuestra libertad como individuos, y el hecho de que unos roles estén revalorizados en detrimento de otros, dan lugar a la desigualdad. Digo la revalorización de los roles en detrimento de otros porque habitualmente, si os fijasteis, los roles que ejecutan los hombres de proveedor de la familia, de tema de construcción y de las mujeres de cuidados en la familia, etcétera, dan lugar a que al final ejecuten una serie de puestos de trabajo en términos generales, ¿no?, en la economía que suelen ser los menos valorados y los peor retribuidos, ¿vale? Causa fundamental de la brecha salarial, una de las causas, ¿no? ¿Cómo podemos superar esta situación? Pues en educación en corresponsabilidad y formación en materia de igualdad desde la infancia, ¿vale? Esto es muy importante. Otros conceptos, bueno, machismo, hombrismo, feminismo. Voy a ir un poco rápido porque vamos justitos de tiempo y no quiero que se me pase, ¿vale? Todos sabemos lo que es el feminismo, ahí lo tienes en la definición según la RAE, es aquel movimiento que busca la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Lo contrario de feminismo no es el machismo, o lo contrario de machismo no es feminismo. Es un concepto que a veces se sigue confundiendo. Machismo, sabemos también lo que es, ¿no? Es el que considera a los hombres superiores a las mujeres. El concepto idéntico en el otro lado sería emprismo. Feminismo busca la igualdad, ¿no? Por tanto, otro concepto básico, techo de cristal o segregación vertical. Bueno, pues el techo de cristal es una barrera invisible que dificulta a las mujeres, a pesar de tener la misma cualificación y méritos que sus compañeros, acceder a altos puestos en las organizaciones, ya sea a nivel administrativo o en organizaciones privadas. Por tanto, esto limita sus carreras profesionales, es una barrera difícil de traspasar y impide seguir avanzando. Es invisible porque, como vimos al principio, ninguna ley o disposición, prohíbe que las mujeres puedan ascender, pero lo cierto es que esa situación se da, ¿vale? Y esto es un claro ejemplo, este gráfico que vemos aquí, de que esa situación se da. Este es un informe de la CNMV del año 2020 del número de mujeres en consejos de administración. Aquí no hablamos de empresas del IBEX, porque al final del IBEX son 35 empresas y, bueno, sí que a nivel económico o a nivel de importancia económica pueden ser relevantes, pero a efectos del número de personas o de directivos que trabajen en ellas no es tanto. Esto aglutina a todas las grandes empresas de España, que ya son algunas más, y lo que veis ahí es la realidad que tenemos, ¿no? ¿Qué es la segregación horizontal? Pues bueno, la segregación horizontal se puede definir como la concentración de hombres y mujeres en diferentes puestos de trabajo. Generalmente la segregación horizontal hace que las mujeres se concentren en puestos de trabajo que se caracterizan por una remuneración y un valor social inferiores y que en buena medida son una prolongación de las actividades que social y tradicionalmente han sido asignadas a cada sexo. La segregación horizontal es una de las consecuencias de lo que hablaba antes, ¿no?
de la socialización de género que provoca la creación de una serie de estereotipos, esas habilidades, competencias propias de mujeres, unos roles, y que eso lo interioricemos, confundamos la situación, da que las mujeres acaben al final formándose en unas determinadas carreras o desempeñando unas determinadas ocupaciones que, como pone ahí, son una prolongación de su vida personal. Y esto es así. O sea, los puestos de trabajo altamente feminizados son atención a la dependencia, son educación, son sanidad, en fin, limpieza. Bueno, ¿qué os voy a decir? ¿No? Ya sabéis de sobra. Brecha salarial. Bien, aquí tenemos una evolución de la brecha salarial no ajustada. ¿Vale? Es muy importante diferenciar entre brecha salarial ajustada y no ajustada. Cuando a veces nos hablan de brecha salarial, seguramente habéis oído miles de números, veis muchos porcentajes. De hecho, si queréis hacer una prueba, vais a internet, ponéis brecha salarial en el año el que queráis y vais a encontrar 20.000 números. ¿Por qué? Porque la manera en la que la calculemos va a dar un dato diferente. Lo que es importante es que sepamos qué dato estamos calculando, qué brecha salarial, perdón, estamos calculando y para qué la queremos en función de eso, cómo la calculamos. Esta que veis aquí es la brecha salarial, es la brecha salarial actualmente existente en España no ajustada. ¿Qué significa no ajustada? Que tiene en cuenta, aquí tenemos en cuenta las retribuciones salariales percibidas por la totalidad de mujeres en activo, la media, perdón, de las retribuciones salariales percibidas por la totalidad de mujeres en activo en comparación con la totalidad de las retribuciones percibidas por todos los hombres en activo. ¿Vale? Valores absolutos, no por hora. Aquí, obviamente, si nosotros esto lo ajustamos a hora de trabajo, va a bajar en torno a 6 décimas si lo hacemos por hora de trabajo. Pero lo que también está claro es que si lo hacemos por hora de trabajo no tenemos manera de identificar la incidencia que el trabajo a tiempo parcial tiene en la menor retribución que perciben las mujeres. Las mujeres habitualmente no, desempeñan muchísimo más trabajo a tiempo parcial, tienen más reducciones de jornada por cuidado de hijos, por cuidados de familiares. Las medidas de conciliación son usadas de manera mayoritaria por las mujeres y eso determina que sus retribuciones en valores absolutos sean inferiores a las de los hombres. Por tanto, este dato que veis aquí sería esa brecha salarial. ¿Vale? Me podéis decir, bueno, esto no es justo porque habría que verlo por unidad de hora, habría que desagregar condiciones sociales. Bien, está claro, según lo que queramos analizar. Pero si queremos analizar una de las razones que es de la diferencia retributiva percibida por las mujeres, que es la incidencia del contrato del trabajo a tiempo parcial o de las reducciones de jornada, políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tenemos que ver este porcentaje, ¿no? Lo que tenemos que saber es lo que analizamos en cada momento. Por tanto, tenemos la brecha salarial no ajustada, que en términos generales es la diferencia existente entre hombres y mujeres, ingreso bruto anual promedio de hombres y mujeres, de la economía en su conjunto, que es lo que acabamos de ver en el gráfico, y si lo hacemos por unidad de hora, lo mismo, pero en vez de por salario anual bruto por unidad de hora, baja al 12%. Aún así, sigue siendo mucho. Pero lo estamos haciendo por unidad de hora en este caso y en la economía en su conjunto. Por tanto, tampoco estamos teniendo en cuenta las diferencias existentes en función de la actividad que desempeña cada trabajador o trabajadora. Pero también es importante tener en cuenta este dato. ¿Por qué? Porque aquí sabemos la incidencia que tiene la segregación ocupacional en la brecha salarial. Porque esa diferencia del 12% sigue existiendo haciéndolo por unidad de hora. ¿Por qué? Porque las mujeres se aglutinan en una serie de puestos de trabajo que tienen una menor retribución, entre otras causas, que vamos a ver ahora. Pero bueno, esa es una de las fundamentales. Luego, por otro lado, como os digo, la brecha salarial ajustada, que en muchas ocasiones es la que más vais a ver. Aquí lo que se mide es la media entre hombres y mujeres por unidad de hora, pero se desagregan una serie de factores socioeconómicos, como la edad, el nivel educativo, la cualificación, la procedencia, o situaciones y características de puesto de trabajo, sector, tipo de contrato, tipo de jornada, etc. Luego hay una brecha salarial mayor, diferente también, que permite analizar otras circunstancias, la brecha salarial entre géneros no ajustada. Esta la calcula Eurostat. ¿Qué diferencia hay entre esta brecha salarial y la que vimos inicialmente en esta gráfica? Pues que aquí, en esta, tenemos en cuenta también, o sea, lo que hacemos es distribuir la masa salarial total que perciben las mujeres en un año entre todas las mujeres en situación de trabajar, no activas, sino en situación de trabajar, y lo mismo la de los hombres.
¿Por qué? Porque aquí podemos medir en esta brecha salarial la incidencia que tiene en las mujeres, la mayor incidencia, perdón, que tienen las mujeres, las menores horas de trabajo remunerado y las menores tasas de empleo. ¿Por qué? Porque también hay desempleo, mucho más desempleo en las mujeres que entre los hombres. De hecho, si os fijáis, esta brecha salarial asciende al 35,7% en España, y en la media de la Unión Europea está cerca del 40%. Aquí dividimos salario bruto anual entre el número de mujeres que pueden trabajar, población activa. Es muy relevante este dato. Por tanto, como os digo, en función de lo que queramos analizar, tenemos que calcular una brecha u otra. Desde mi punto de vista hay que tener claridad y saber cuáles son todas, porque así podemos atacar las diferentes causas que dan lugar a esta discriminación salarial que sufren las mujeres. Así, a modo de resumen, ¿cuáles son las circunstancias o las que dan lugar a esta brecha salarial? A modo de resumen, bueno, pues temas de conciliación, reducciones de jornada, trabajos a tiempo parcial, la menor disponibilidad para realizar horas extra, infravaloración del trabajo femenino, porque las capacidades consideradas tradicionalmente como femeninas se consideran capacidades o competencias adquiridas. Esto lo veremos más adelante ahora con temas de valoración de puestos de trabajo y os explicaré bien de qué va. Las tradiciones y roles de género que influyen en la decisión sobre qué trabajo se puede o no hacer una mujer, orientación educativa, dedicación al trabajo no remunerado, perdón. Esto según un dato estadístico de hace un par de años, las mujeres en España realizan 2 horas y media más al día de trabajo no remunerado. Hablamos de llevar a niños al colegio, tareas en casa, etcétera. Esto tiene una incidencia también en su situación de discriminación, no solo retributiva, sino también en lo referente a la segregación vertical. Bien, segregación profesional, que puede ser vertical u horizontal, y por último la discriminación directa, ¿no? Que es, por suerte, la menos existente, pero no por eso deja de existir. Bien, una vez analizada esta primera parte, que he intentado ir lo más rápido posible, nos queda como media horita, para un poco contextualizar ahora el resto. Vamos a ver los pasos a seguir en la elaboración de un plan de igualdad. Bueno, esto ya de conformidad con la nueva normativa, que es el Real Decreto 901 de 20 de octubre. Aquí tendremos las 5 fases en las que podríamos orientar o fijar la elaboración de un plan de igualdad. Por un lado tendríamos la puesta en marcha del proceso de elaboración del plan, que es la apertura de la comisión negociadora y su constitución. Por otro lado tendríamos la realización del diagnóstico de género, que es recopilar y analizar toda la información desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo para ver cuál es el grado de aplicación y de incidencia del principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa. Luego, una vez realizamos este diagnóstico de género y tenemos claro ya cuáles son las circunstancias que inciden, cuáles son los ejes de mejora, cuáles son las circunstancias que generan desigualdad o cualquier desviación que podemos apreciar, lo que hacemos es diseñar el plan de igualdad, que es un conjunto de medidas encaminado a corregir esas situaciones que hemos detectado en el diagnóstico. Y luego vendría la fase de implantación, pues una vez tenemos el plan de igualdad, ¿vale? Tenemos una serie de objetivos, una serie de medidas para cumplir, pero tenemos que ponerlo en marcha, tenemos que implantarlo, ¿vale? Y tenemos que hacer un seguimiento periódico de cómo se está implantando. Y una última fase, última digo entre comillas, porque al final este proceso es cíclico, ¿no? Cuando acaba un plan de igualdad se trataría de hacer una evaluación final y en función de los resultados sería consecuencia muy probablemente empezar otro, con otro tipo de medidas. Esta última fase sería la de evaluación, ¿vale? La evaluación hay que hacerla como mínimo un par de veces, aunque vamos a ver ahora en detalle un poquito más. En esta fase de puesta en marcha, primero tendríamos que determinar cuáles son las empresas obligadas a negociar y a constituir comisión negociadora para la elaboración del plan de igualdad. Aquí tenéis empresas de más de 50 personas trabajadoras. Desde el pasado 7 de este mes, o sea, desde este lunes, es cuando es obligatorio, bueno, ya obligatorio tener el plan, no negociarlo, porque hay unas empresas que empiezan ahora como con prisas, ¿no? Ahora el 7 de marzo, pero bueno, realmente en el 7 de marzo ya deberían tener implantado un plan de igualdad las empresas de más de 50 personas trabajadoras.
Se ha hecho una aplicación paulatina desde la aprobación del Real Decreto Ley 6/2019, a través del cual se modificó la Ley Orgánica de Igualdad. Lo que se hace es establecer esta obligación para empresas de más de 50, pero se hizo una aplicación paulatina, de tal manera que en el 2020 era para las de más de 150, en el 2021 para las de más de 100 y ahora para las de más de 50. Por tanto, hubo tiempo de sobra, el legislador dio tiempo de sobra para esta adaptación. Otros que estarían obligados a negociar un plan de igualdad son aquellas que mediante acuerdo sancionador se le haya establecido esta obligación. Pensad en un supuesto en el que se sanciona a la empresa por cualquier tipo de discriminación. El inspector puede, como medida accesoria, decirle, bueno, pues tienes que negociar y aprobar un plan, independientemente del número de trabajadores de tu organización. Bueno, pues esta sería otra de las circunstancias. Y luego en aquellos casos en los que los convenios colectivos lo obliguen. Los convenios colectivos pueden establecer, se tiene margen las unidades de negociación correspondientes para fijar obligaciones en la negociación del plan de igualdad. ¿Cómo determinamos ese cómputo de 50 personas trabajadoras que determinarían el límite? Bueno, pues si tienen en cuenta todo tipo de trabajadores de la empresa, con independencia del centro, modalidad de contratación, incluidos los contratos de puesta a disposición. Esto es muy importante, aquellas empresas que hagan uso de las empresas de trabajo temporal, todos aquellos trabajadores puestos a disposición a través de una ETT, también habría que tenerlos en cuenta en este cómputo. Y luego habría que hacerlo pues el último día de junio y el último día de diciembre. Y una vez alcanzado el umbral y iniciada la negociación, aunque este disminuya, sigue existiendo la obligación de negociar y aprobar un plan. ¿Cuál sería la comunicación de apertura de las negociaciones? Bueno, pues lo que tenemos que determinar es cuáles son los sujetos legitimados para negociar, que ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, y a estos pues remitirles un documento de promoción de la negociación, de inicio de las negociaciones o la intención de iniciar unas negociaciones para la aprobación de un plan. Hay que indicar la legitimación que se dispone, de acuerdo con el artículo 5 del 901, el ámbito de negociación y las materias objeto de negociación, que son las del 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007. Las vamos a ver también más adelante, entonces ya no las indico aquí. Bien, ¿quiénes son las personas o órganos que intervienen en la negociación? Bueno, pues en la negociación de un plan de igualdad esto es muy importante y muy relevante porque supone una modificación sustancial con respecto a la normativa anterior o a la práctica habitual anterior, y es que siempre hay que negociarlo con la representación legal de los trabajadores. Y en aquellos supuestos en los que no exista representación legal, con una comisión sindical. Por tanto, como veis en esta diapositiva, en primer lugar, hay que negociar tiene que ser un órgano paritario, ¿vale? Paritario en el sentido de igual número de representantes de la empresa que de la parte social. En lo que se refiere a la parte social, si hay representación legal de los trabajadores, comité de empresa, delegados de personal, con ellos. Si hay representación legal y o sindical de las personas trabajadoras, en este caso lo tendríamos que hacer comité de empresa y delegados de personal en su caso, o en su defecto las secciones sindicales si las hubiera. Esto es más bien de empresas muy grandes, pero bueno, puede ser. En el caso de grupos de empresas, necesariamente con los sindicatos más representativos a nivel estatal o autonómico, y en el caso de empresas que no cuenten con representación legal de las personas trabajadoras y no promuevan elecciones, hay que negociar con una comisión sindical. Esto es un cambio muy relevante. Aquellas empresas que no tengan comité de empresa, que no tengan delegados de personal, ya sea en todos sus centros de trabajo o en alguno de ellos, han de convocar a los sindicatos que ostenten legitimación para negociar convenio colectivo en la unidad de negociación en la que actúa esa empresa y iniciar negociaciones con ellos. Y estos sindicatos, estos representantes sindicales externos a la empresa, negociarán en nombre de los trabajadores el plan de igualdad. ¿Cuáles son las competencias de la Comisión de Igualdad? Bueno, pues negociación y elaboración del diagnóstico y las medidas que integren el plan. Todo esto sin perjuicio de que se pueda contratar a una entidad externa para asesorar, etc. Elaborar un informe de resultados de diagnóstico, identificar las medidas prioritarias, en fin, seguimiento y evaluación del plan, cuantas otras se puedan establecer. ¿Qué consideraciones con carácter previo deberíamos tener en cuenta? Bueno, la participación ha de ser paritaria, como vimos antes. Hay que hacer una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en la medida de lo posible. Se pueden designar una presidencia mediante acuerdo de las partes o en su momento un procedimiento para moderar sesiones. Se puede contar con un apoyo externo, ¿vale? Y
junto con el acta de constitución hay que aprobar un reglamento de funcionamiento. Muy rápido porque si no, no avanzo. En el momento de la formación de la comisión negociadora hay que levantar un acta de constitución y en esta tenemos que hacer constar al menos cuál es la composición de la comisión. Esto es por parte de la empresa, esto es por parte de los trabajadores, las funciones y el régimen de funcionamiento y procedimiento. ¿Cuáles son los pasos para la puesta en marcha? Bien, desde que nace, como veis en esta diapositiva, desde que nace la obligación de negociar, imagínate una empresa que no tenga 40, 50 trabajadores o tal, desde el momento en que nace la obligación de negociar, tenemos 3 meses para iniciar el procedimiento de negociación y desde que inicia el procedimiento de negociación tenemos 12 meses para negociar, aprobar y presentar la solicitud de registro del plan. En el caso de los 3 meses desde el nacimiento de la obligación de negociar, podría ser, como os pongo ahí en ese asterisco, otro plazo, en el caso de que la obligación de negociar venga determinada por la aplicación de un convenio colectivo y este fije otro plazo, o mediante acuerdo sancionador, lo que os decía, a una empresa que la sancione la inspección por un incumplimiento o materia, una discriminación, pues el plazo que fije este. Bueno, durante la negociación hay que levantar acta de todo, mantener la negociación abierta hasta el límite de lo razonable, cumplir un deber de sigilo. Básicamente, las personas que intervienen en la negociación de un plan de igualdad tienen las mismas responsabilidades, derechos y obligaciones que las que participan en la negociación de un convenio colectivo, ¿vale? Durante la realización del diagnóstico tenemos una serie de objetivos y finalidades, pero básicamente es, a modo resumen, detectar si hay algún incumplimiento en cuanto a la política, en cuanto al principio de igualdad de trato y oportunidades en la empresa. Y para ello tenemos que analizarlo en todas las diferentes áreas, políticas de gestión de recursos humanos, ¿vale? Eso lo vamos a ver mejor aquí. La realización del diagnóstico tiene estas 3 fases, por tanto, tenemos una recopilación de información, tenemos la elaboración propia del diagnóstico y una vez finalizamos hay que hacer un informe. ¿Qué datos vamos a analizar durante la realización del diagnóstico? Pues bueno, estos son los que os decía antes el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Igualdad. Tenemos que analizar procesos de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres, ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Esto también del acoso sexual y por razón de sexo es muy relevante. Yo entiendo que este foro en su gran mayoría está compuesto por técnicos de prevención de riesgos laborales. El acoso sexual y por razón de sexo, al igual que el acoso laboral, es un riesgo psicosocial y como tal hay que evaluarlo y adoptar medidas de prevención para atenuar o limitar el riesgo en el caso de que no podamos hacerlo desaparecer. Eso se lleva a cabo mediante la elaboración de un protocolo de acoso laboral o sexual y por razón de sexo. Hay que ver si ese protocolo cumple con la normativa. En este caso, aunque sea un ámbito de prevención de riesgos laborales, es una materia conexa al plan de igualdad, sobre todo en lo referente al acoso sexual y por razón de sexo. Luego, os digo, el diagnóstico debe entenderse todas estas análisis a todos los puestos de trabajo, niveles retributivos, centros de trabajo, etc. Bien, por tanto, durante la realización del diagnóstico recopilamos toda la información. Dentro de la información básica de la empresa, bueno, pues todos los datos relativos al sector, localización, centros de trabajo. En cuanto al análisis cuantitativo general, pues hay que analizar siempre, repito, desagregado por género, ¿no? Edad, la edad que tienen los diferentes trabajadores, vinculación, relación laboral, jornada, número de hijos, situación familiar, en fin, por departamento, nivel jerárquico, grupo profesional. Luego, los procesos de gestión de personal, pues hay que ver cuáles son los procedimientos de selección y contratación que realiza la empresa, procedimientos de formación, bueno, en fin, el procedimiento de selección, imagínate, pues quién se encarga de la selección, es una entidad externa, una propia, se utiliza un currículum ciego o no, bueno, analizar efectivamente cómo se llevan a cabo todas estas políticas de gestión de recursos humanos. En la política retributiva, todas las retribuciones, salario base, además cómo va, digamos, su desglose, ¿no? Si es salario base, complementos salariales y extrasalariales dentro de los complementos salariales, ver cada uno de los complementos para identificar su naturaleza y origen, para ver si puede haber alguna causa de discriminación a la hora de abonar los mismos, sistema de clasificación profesional que aplica la empresa, ponerlo en relación con el convenio colectivo y luego hacer una auditoría retributiva, que es como un análisis como más profundo de esta materia.
y pues eso, políticas de retribución de la empresa, los criterios de atribución de complementos y incentivos, cualquier otro beneficio o percepción, ya sean de naturaleza salarial y el sistema de clasificación profesional. Otras fuentes de información podrían ser los datos extraídos del análisis cuantitativo, los resultados de la auditoría retributiva y los datos del registro retributivo, que como sabéis también es obligatorio. Luego tendríamos que analizar también condiciones de trabajo, todos esos datos que veis ahí, jornada, régimen de turnos, medidas de prevención de riesgos laborales, teletrabajo, permisos, excedencias, en corresponsabilidad, y esto es muy importante, ¿vale? Actualmente tenemos que hablar más que de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tenemos que hablar de corresponsabilidad, porque la conciliación es algo ya superado como medida para ayudar para garantizar el principio de igualdad de trato y oportunidad. Sí que es verdad que las políticas de conciliación ayudaron a que las mujeres no se despegaran del mercado laboral, porque en el momento en que tenían hijos lo que solía pasar antes es que, bueno, pues la maternidad primaba y las mujeres dejaban de trabajar y luego reincorporarse al mercado laboral costaba mucho, ¿no? Y superaron las políticas de conciliación, los permisos, excedencias, reducciones, etcétera, facilitaron al menos que no se produjese esa desconexión, pero al mismo tiempo lastraron su posibilidad de promocionar. Pues claro, obviamente los hombres, al tener una mayor disponibilidad, no hacer uso de esas políticas, tenían una mayor presencia en la empresa y las empresas obviamente los considerarán como candidatos más propicios para determinados cargos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que avanzar es en políticas de corresponsabilidad, es decir, que los derechos de conciliación de la vida personal y familiar laboral se ejercen en igualdad de condiciones por hombres y mujeres con el fin de dar ese paso más, ¿no? De que no lastre a las mujeres a la hora de promocionar. Infrarrepresentación femenina es muy importante, ¿vale? Porque como la infrarrepresentación femenina básicamente es ver cuál es el grado de segregación vertical y horizontal que hay en la empresa. Tenemos que analizar cuál es el número de mujeres que hay en los diferentes niveles retributivos, grupos profesionales, puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Porque eso nos va a determinar cuál es la incidencia que la segregación ocupacional horizontal y la vertical está teniendo. Fundamentalmente esta va a ser la causa de una posible brecha salarial, ¿no? Una posible brecha salarial que haya en la organización. Y luego, bueno, el acoso sexual y por razón de sexo, que como os dije antes también es una de las cuestiones a analizar. Otras materias podrían ser temas relacionados con la violencia de género, comunicación incluyente y no sexista, seguridad. Una vez tenemos realizado el análisis, hemos analizado todos estos datos, lo que tenemos es que recopilar los resultados, las conclusiones en un informe, cuyo contenido será principales problemas detectados, ámbitos territoriales de actuación, objetivos y propuestas de mejora. Luego procederíamos al diseño y aprobación del plan. Como digo, hacemos un diagnóstico, detectamos cuáles son las incidencias, ejes de mejora que tenemos que corregir y, bueno, a partir de ahí pues adoptamos una serie de objetivos y medidas con esa intención. Y eso lo plasmamos en un documento que es el propio plan. Este plan, por tanto, ¿qué vamos a hacer? Determinar medidas de actuación, definimos las medidas, ámbito de aplicación, sistema de seguimiento, de evaluación y después ya procederíamos a la redacción del plan. Por poner un ejemplo, ¿vale? Y luego ya avanzo rápido en las diapositivas, generamos una organización en la que tengamos una pequeña brecha salarial, una pequeña diferencia retributiva y esta venga dada por una situación de infrarrepresentación, ¿no? De segregación vertical u ocupacional. Si es vertical, pues el objetivo sería reducir o incrementar mejor la presencia de mujeres en un determinado nivel jerárquico, unos determinados niveles jerárquicos en la organización. ¿Qué medidas podemos adoptar para cumplir ese objetivo? Pues podríamos adoptar medidas en materia de promoción profesional, establecer un protocolo de promoción profesional que garantice que todos los trabajadores de la organización puedan postularse en igualdad de condiciones a esos puestos de trabajo. Previamente tenemos definición bien de cuáles son las habilidades, competencias, requisitos exigibles para acceder a él, etcétera, y en condiciones de idoneidad aplicar una medida de acción positiva que ya está contemplada en los estatutos de los trabajadores, que es dar acceso al género menos representado. Esta podría ser una medida. Otra medida podría ser formar, en materia de formación, formar a las mujeres para capacitarlas en determinadas habilidades o competencias de liderazgo, de gestión, no sé qué, para facilitar su promoción a esos nuevos niveles jerárquicos. Otra medida puede ser en materia de selección y contratación, por hacer un proceso de selección para contratar de nuevo a mujeres, en este caso, que ocupen esos puestos de trabajo infrarrepresentados, ¿no? Y a través de selección, pues mediante la establecimiento de un currículum ciego o estableciendo acuerdos con entidades externas que nos puedan proveer de talento femenino en esa ocupación menos representada,
Por tanto, para un solo objetivo, que sería reducir o incrementar, perdón, la presencia de mujeres, o reducir la infrarrepresentación, pero bueno, incrementar la presencia de mujeres en un determinado nivel jerárquico, podemos adoptar medidas en materia de promoción, de formación, de selección y contratación, etcétera, ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de lo que sería un área de actuación dentro del plan de igualdad. Por lo tanto, bueno, voy a avanzar en esto rápido para no... porque realmente yo os acabo de decir un poquito cómo sería el plan, porque el plan al final es eso, una serie de objetivos. Hemos detectado una serie de cosas con el diagnóstico, fijamos una serie de objetivos para corregirlos y cada objetivo para cumplirlo una serie de medidas. Y esas medidas tenemos que preguntarnos para llevarlas a cabo, para diseñarlas. ¿Qué objetivos satisfacen? ¿Cómo se van a ejecutar? ¿A quién van dirigidas? ¿Quién es responsable de su aplicación? ¿Cuándo se van a desarrollar? ¿Qué recursos se necesitan para ello? Y cómo se mide su cumplimiento. Todas esas 3 medidas que os acabo de decir, de cada una de ellas, por ejemplo, para cumplir ese objetivo, tendríamos que hacer nuestras preguntas, generar una ficha e implantarla para poder hacer el seguimiento, ¿no? Bueno, definir el ámbito de aplicación y vigencia del plan, esto es muy importante también, como máximo 4 años, pero las partes pueden acordar la vigencia que quieran dentro de ese margen, fijar el sistema de seguimiento y evaluación. Obviamente tenemos que hacer una evaluación, no solo un seguimiento. O sea, nosotros implantamos esas medidas que os acabo de decir en materia de selección, contratación, promoción y formación, pero tenemos que fijar un sistema para evaluar su impacto. Y luego pues ya procederíamos a la redacción del plan. Este sería el contenido básico mínimo de un plan, ¿no? Presentación, determinación de las partes que lo conciertan, un resumen del informe de diagnóstico, resultados de la auditoría, objetivos del plan, medidas de igualdad, sistema de seguimiento, evaluación, procedimiento de modificación y un calendario de actuaciones de cada una de las medidas. Procederíamos a su aprobación por mayoría de cada una de las representaciones, ya lo tenemos aquí, y luego ya procederíamos a su registro. Otra de las novedades que establece la normativa es que tenemos que registrar el plan en el RECCON, el Registro General de Convenios Colectivos y Acuerdos Colectivos de Trabajo. Porque, como os digo, tiene una naturaleza similar a la de los convenios colectivos, el plan de igualdad. Para inscribirlo tenemos 15 días desde su aprobación. Puede inscribir la comisión negociadora o quien ésta designe, ¿no? Mediante autorización. Bueno, en cuanto a la implantación y seguimiento, bueno, es lo que os comenté. Una vez tenemos el plan redactado e inscrito, perdón, tenemos que proceder a implantarlo, que es poner en marcha las medidas. Esta parte de seguimiento y evaluación, así a modo de resumen, os lo comento. Otra posibilidad, otra cosa, aquí sí que me quiero parar, el tema de revisión. Revisar un plan de igualdad, la idea es para añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar, en fin, cualquier circunstancia. Entonces, la revisión se puede llevar a cabo una modificación del diagnóstico de género. ¿Y cuándo sería esta revisión? Bueno, pues en los plazos que prevea el propio plan, cuando lo determine la comisión de seguimiento y evaluación, y en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias que establece la normativa. Cuando se ponga de manifiesto una falta de adaptación, básicamente no se cumpla la normativa. Cuando haya una situación de fusión, absorción, transformación, es obvio, ¿no? Cualquier incidencia que modifique la plantilla, pues un ERTE, un ERE, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo a través de este ERTE o una resolución judicial que así lo establezca. Hay que hacer informes de seguimiento. O sea, una vez tenemos el plan aprobado, vamos a hacerlo en 4 años. Bien, pues cada año vamos, o con la periodicidad que determinemos, vamos haciendo un informe del seguimiento, de cómo se va implantando, ¿vale? Una preguntita, David, ¿Sí? Jalilo. Estos informes, digamos, y este seguimiento, digamos que es a nivel interno, ¿no? No pasa por este RECON y este... No hay que inscribirlos, pero sí que tienen que estar a disposición de la autoridad laboral competente, claro. Para, digamos, que si lo solicita, ¿no? Que esté... Exactamente. Esa sería la idea. Vale, pues no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, faltan 5 minutos. Bueno, voy a avanzar. No te preocupes, que nos podemos extender. Bueno, luego ya cada uno que haga las preguntas y podéis preguntarnos lo que queráis y al final, vale, pues se comentamos. Estoy llegando ya a la última parte, a la tercera. Bueno, en cuanto a la evaluación del plan, como os digo, hay que hacer un seguimiento, como tú me decías ahora, que sería pues eso, ir midiendo, pues si tenemos que formar al personal en materia de igualdad de trato y oportunidades, bueno, pues el indicador es el número de horas o el número de personas formadas. Pues este año hemos formado a 100, a otras 200, vamos haciendo un seguimiento, pero hay que ver también el impacto que tienen esas medidas.
Y eso es lo que sería la evaluación. Y para hacer esta evaluación, básicamente hay que hacerse estas 3 preguntas. ¿Qué se ha hecho? O sea, evaluamos el resultado, cómo se ha hecho, evaluamos el proceso y qué se ha conseguido, evaluamos el impacto. Bueno, el informe de evaluación que corresponde a la comisión se realizará como mínimo una intermedia y otra final. Si ponemos 4 años de vigencia, pues a los 2 años y a los 4. Y se articula en torno a los 3 ejes anteriores la evaluación. Evaluar resultados, proceso e impacto. Bueno, incumplimientos y consecuencias de estos. La normativa de plan de igualdad, o sea, no tener un plan de igualdad es una infracción grave y, por tanto, una sanción que iría de 600 a 6.000 en su grado mínimo, y puede ser muy grave en aquellos casos en los que se dé lugar a una situación de discriminación en la empresa, que es lo que suele ser, porque normalmente un plan de igualdad siempre suele, aunque no sea, digamos, porque ya os dije, las situaciones de discriminación no tienen por qué ser discriminaciones directas, es decir, pagar a una trabajadora por el hecho de ser mujer, sino que se puede dar esa situación de discriminación indirecta como consecuencia, por ejemplo, de que el sistema de clasificación profesional que se esté aplicando por convenio colectivo no sea el adecuado. Se puede dar, de hecho se tiene dado esa situación, ¿no? Hay varias sentencias en ese sentido de trabajadoras que reclaman puestos de trabajo que o sea, tablas salariales que se están aplicando por convenio colectivo, que consideran un puesto de trabajo de igual valor que el de sus compañeros, en un puesto de trabajo altamente feminizado. Poner un ejemplo, una empresa de Murcia del sector hortifrutícola, pues las mujeres tenían la categoría de envasadoras y los hombres empaquetadores. Esas son las 2 categorías que establecía el convenio. Los hombres cobraban más que las mujeres. Realmente las tareas que llevaban a cabo, o sea, el valor que aportaba el puesto de trabajo era el mismo, aunque ahora os voy a comentar exactamente lo que es eso de puesto de trabajo de igual valor. La diferencia era un 4%, todo aplicando mediante convenio colectivo la categoría que tenía asignada, y en este caso las mujeres reclamaron y se detectó que era una situación de discriminación, en este caso una situación de discriminación indirecta, ¿no? Pero existía esa discriminación. Por tanto, no tener elaborado el plan de igualdad, el hecho de que se esté dando una situación de discriminación indirecta en la organización puede dar lugar a la sanción, en vez de grave, sea muy grave. Luego, el cumplimiento de la obligación de negociar. Actualmente, como hay que negociar sí o sí con la representación legal de los trabajadores o con los sindicatos, pues se puede considerar incluso una lesión de los derechos de libertad sindical. Y en cuanto a la obligación de implantarla, pues una infracción administrativa que, si no hay discriminación, puede ser considerada grave y, si no, muy grave. La obligación de no registrarlo es una infracción administrativa grave, y la obligación de no informar a la RLT también. Bien, esta última parte, ya quedan como 6 o 7 diapositivas nada más, es ya la referente al nuevo reglamento de igualdad retributiva, que está totalmente relacionado con el Real Decreto 901/2020, porque es necesario también para la elaboración del diagnóstico de género tener en cuenta requerimientos y condicionamientos que establece el mismo, pero es importante tratarlo de manera diferenciada porque no es aplicable solo a planes de igualdad, ya que la totalidad de empresas tienen obligaciones en esta materia de igualdad retributiva más allá de las que se deriven de la elaboración de un plan de igualdad. Entonces, bueno, además tienen enjundia suficiente como para tratarlo aparte. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, uno de los principios que establece este Real Decreto es el principio de transparencia en las retribuciones. ¿Vale? Se considera, y así lo vinieron diciendo tanto la OIT como diferentes disposiciones europeas, que para garantizar la igualdad en las retribuciones es vital el hecho de que haya transparencia en cuanto a las retribuciones que se abonan a los diferentes trabajadores y trabajadoras en una organización. Por tanto, el objetivo que persigue el principio de transparencia retributiva es identificar discriminaciones, tenerlas de manera tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo. ¿Cuáles son los instrumentos para dar cumplimiento a este principio de transparencia retributiva? Es decir, al hecho de que todos tengamos, o todas las personas tengan derecho a conocer las retribuciones. No las retribuciones directamente perciben todos sus compañeros y compañeras, pero sí a conocer las retribuciones que se perciben por el grupo profesional o en el puesto de trabajo en el que están, en el que ellos están incluidos. Pues para dar cumplimiento a este principio de transparencia retributiva se establecieron una serie de instrumentos que fueron: uno, el registro retributivo,
2, la auditoría retributiva. 3, los derechos de información. Y 4, el sistema de valoración de puestos de trabajo. Vale, y ahora vamos a ver un poquito cada uno de ellos. El registro retributivo, entiendo que todos habéis oído hablar ya de él. Es obligatorio, no desde este Real Decreto, sino que es obligatorio ya desde el año 2019. El año 2019 se produjo un hito importante en esta materia, que es la aprobación del Real Decreto Ley 6/2019, del que os hablé antes, y este modificó el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo la obligación de que todas las empresas tengan un registro, o sea, un documento en el que estén visibles todas las retribuciones que se perciben en la empresa, desagregado por género, hombres y mujeres, en los diferentes grupos profesionales, categorías, puestos de trabajo, separando entre el salario base y diferentes complementos, ¿vale? Entonces, esto ya es desde el año 2019. Lo que vino a hacer el Real Decreto 902 es desarrollar esta cuestión, ¿no? Aquí, por tanto, como os digo, es el artículo 28 donde viene regulado y en el artículo 5. Y el objetivo del registro retributivo es, como decía antes, bueno, garantizar el principio de transparencia retributiva y un adecuado acceso a la información retributiva. El contenido, pues tenemos que tener la media y mediana de las retribuciones efectivas percibidas por hombres y mujeres, y esto desagregado, pues eso, por hombres y mujeres, por salario y complementos salariales, y en atención al sistema de clasificación profesional que aplique en esa empresa. Por lo tanto, tenemos que tener grupo, categoría, nivel, puesto o cualquier otro que aplique. E importante, hay que consultar al RLT con 10 días de antelación a su realización. ¿Cuál es el contenido del registro en empresas con auditoría retributiva? Que sería un poco diferente. La auditoría retributiva sí que solo es obligatoria para empresas obligadas a negociar y aprobar un plan de igualdad. Entonces, en este caso, el registro retributivo tendría un par de matizaciones o de diferencias. Y es que las medias y medianas, además de hacerlas, como vimos antes, por los diferentes complementos retributivos, o sea, en atención al sistema de clasificación profesional, grupo profesional, categoría y tal, también lo hay que hacer por agrupaciones de puestos de trabajo de igual valor. Es decir, hay que hacer una valoración de puestos de trabajo y aquellos que tengan igual valor se han de agrupar y se ha de diferenciar cuáles son las percepciones que se perciben por estos puestos de trabajo de igual valor y por estos, y por este otro. Y en su caso, la justificación a que se refiere el 28.3. El 28.3 dice que si la diferencia de las retribuciones que perciben hombres y mujeres en la organización en su conjunto es superior al 25%, ha de elaborarse un informe justificativo. Y aquí Paula o Irene, no sé cuál era la verdad de las dos ahora en la que me comentaba antes, aquí este informe sí que hay que adjuntarlo y escribirlo en el REDCOM. En el caso de que la empresa, una vez hecha la auditoría retributiva o hay una diferencia en las retribuciones que perciben las mujeres y los hombres superior o igual al 25%, hay que elaborar un informe que diga por qué se está dando esa situación, cuáles son las causas, establecer las medidas para corregirlo y escribirlo en el conjunto con el plan. El periodo de referencia para hacer el registro es un año natural y en todo caso deberá actualizarse si se producen modificaciones sustanciales. Como vimos antes de la revisión, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en el caso de que se produzca una fusión, absorción, etcétera, cualquier situación que dé lugar a cualquier cambio relevante, pues implica modificar, como no podía ser de otra manera, este registro para que esté actualizado. El formato de registro, bueno, el Ministerio tiene establecido uno. Hay empresas que utilizan el suyo, siempre teniendo en cuenta los contenidos mínimos que tiene que tener y el cumplimiento de la normativa, pero el Ministerio tiene uno. Nosotros habitualmente a los clientes es el que le recomendamos, porque además es al que están hechos los diferentes órganos inspectores. Entonces, bueno, yo creo que lo más interesante es hacerles la vida fácil, porque al final son ellos los que nos fiscalizan y si se lo complicamos, pues al final puede no ser positivo, ¿no?, el resultado. Y en cuanto a los derechos de información dentro de la igualdad retributiva, pues si hay RLT, es decir, si hay comité de empresa o delegados de personal, la información de este registro retributivo hay que dársela a ellos, ¿no? Ya por estatuto de los trabajadores, no por normativa nueva. Y además estos pueden tener acceso al contenido íntegro, pueden ver todos los datos de todos los trabajadores, de todos los puestos de trabajo, las medias, las medianas, valores absolutos, todo. Y los demás, o sea, los trabajadores tienen acceso a través del RLT. Y si no hay RLT, lo pueden conocer los trabajadores de manera directa. En una empresa en la que no haya RLT, pueden ellos acceder al registro, tienen derecho a ello.
pero no pueden ver los valores efectivos de las retribuciones, simplemente la diferencia existente entre la retribución media que perciben hombres y mujeres en el grupo o categoría o puesto de trabajo en el que ellos estén incluidos, ¿no? En atención al sistema de clasificación profesional que utiliza la empresa. La auditoría retributiva, pues bueno, aquí tenemos que se realiza para obtener, esto es solo para las empresas que tienen obligación de tener el plan de igualdad. Se trata de ver si el sistema retributivo cumple con el principio de igualdad de trato y oportunidades. El contenido sería, por un lado, hacer un diagnóstico que requiere de una previa valoración de puestos de trabajo, observar la relevancia de otros factores que puedan desencadenar la diferencia retributiva. Ahí os pongo medidas de conciliación o corresponsabilidad, pero podríamos hablar, pues eso, de nivel retributivo, nivel de responsabilidad, perdón, nivel de académico, nivel de responsabilidad, antigüedad, en fin. Y luego fijar un plan de actuación para corregir cualquier circunstancia que se pueda dar. Actualmente esto está pendiente de aprobación una guía para la realización de auditorías retributivas, aunque la obligación existe y de hecho las empresas están obligadas a hacerlo actualmente y tienen, este es otro documento que hay que inscribir en el RECON junto con el plan de igualdad, tienen la obligación de inscribirlo, pues la realidad es que actualmente no tenemos una norma que regule cómo hacerlo, ¿vale? Pero sí que tenemos una serie de parámetros que en resumen son los que veis en esta diapositiva, que son los que estamos utilizando pues, las consultoras y bueno, las empresas que lo hacen directamente para llevar a cabo estas auditorías. Y ya para acabar, voy a identificar cómo define el concepto de trabajo de igual valor este Real Decreto, ¿vale? Porque es un concepto muy relevante. Sabéis que el Estatuto de los Trabajadores, mediante la integración de normativa también internacional y europea, obliga ya no solo a pagar a hombres y mujeres la misma retribución por el mismo puesto de trabajo, sino a pagar la misma retribución por puestos de trabajo de igual valor, ¿vale? Pueden ser puestos de trabajo totalmente diferentes, pero que aporten un valor similar o idéntico a la organización. ¿Qué se considera? Pues en el caso de las empaquetadoras que os decía antes y de los envasadores, ¿no? O que unos estaban más en almacén, otros estaban más en la línea de producción, pero también entre ellos se intercambiaban tareas y realmente el valor que aportan a la organización ese puesto de trabajo a nivel formación académica, responsabilidad, condiciones de trabajo, etcétera, era el mismo o idéntico. Por tanto, esos puestos de trabajo se consideran de igual valor y en la existencia de una diferencia retributiva no estaba justificada porque es considerada un incumplimiento del principio de igualdad en la retribución entre hombres y mujeres. Por tanto, ¿cuándo entendemos que hay un puesto de trabajo de igual valor? Cuando la naturaleza de las funciones o tareas encomendadas, las condiciones educativas, formación reglada que guarda relación con la actividad, condiciones profesionales, que es la experiencia, ¿no?, que guarda relación con la actividad, las condiciones formativas o las condiciones laborales sean equivalentes, ¿vale? Por tanto, hay que hacer una valoración de puesto de trabajo, es una cuestión relevante. Lo que se hace es, bueno, cogemos todos los puestos de trabajo que hay en una organización, fijamos 4 factores fundamentales, que serían formación académica, responsabilidad, condiciones de trabajo y aquí lo que vamos a hacer es cada uno de ellos sacar diferentes subfactores, establecerles una ponderación sobre 1000 puntos y vamos puesto por puesto valorando cuál es el grado de implicación en la necesidad de un determinado factor o subfactor para llevar a cabo ese puesto de trabajo. Eso da una puntuación y eso es lo que va a determinar, una vez colocadas en orden, eso es lo que va a determinar cuál es el sistema de clasificación que tiene esa empresa en atención al valor que efectivamente aportan esos puestos de trabajo. Eso lo vamos a tener que poner en comparación con el nivel retributivo de la organización y su sistema de clasificación profesional para ver si hay concordancia o hay alguna cosa que tenemos que corregir. Una correcta valoración de puestos, ahora sí que ya acabo, nada, queda esta diapositiva, tiene que realizarse en sujeción a los criterios de adecuación, ¿vale? Que los factores que se tengan en cuenta sean los relevantes en atención a la actividad, totalidad, evitar que ningún factor quede invisibilizado o infravalorado, causa esta fundamental de la discriminación que suele haber en el caso de las mujeres, porque normalmente los puestos de trabajo habitualmente desempeñados por mujeres, las habilidades o las competencias que son precisas para llevarlos a cabo, pensemos en atención a la dependencia, pues la delicadeza o la empatía
ese tipo de valores no se tienen en cuenta a la hora de valorar un puesto de trabajo, ¿no? De fijar un complemento. Sin embargo, en puestos de trabajo altamente masculinizados como la construcción, la industria, sí se tienen en cuenta factores como el esfuerzo físico o las condiciones de trabajo, efectos de penosidad, peligrosidad. Y la peligrosidad, por ejemplo, que se tiene en cuenta en puestos de trabajo de ese tipo habitualmente masculinizados, en otros, como puede ser la limpieza, o sea, en el que se pueden usar también perfectamente productos químicos, sobre todo si es limpieza industrial, que está habitualmente ocupado por mujeres, no es una circunstancia de las condiciones de trabajo que se tenga en cuenta a la hora de determinar un plus, por ejemplo. Entonces, es importante que se tenga en cuenta a la hora de valorar el puesto de trabajo este criterio de totalidad, es decir, que todos los factores que son relevantes para desempeñar ese puesto de trabajo estén correctamente valorados o que ninguno esté invisibilizado o infravalorado. Y por último, tiene que ser un criterio, tiene que ser objetivo, o sea, deben existir mecanismos claros. El sistema que vayamos a utilizar tenemos que tenerlo claro desde un principio y determinarlo con independencia de los puestos que tengamos o de las retribuciones que se perciban en esos diferentes puestos de trabajo. O sea, no podemos acomodar el sistema a lo que ya que tenemos, no, tenemos que establecer un sistema en atención a los requerimientos, a la idiosincrasia de nuestra organización y a partir de ahí realizar la valoración para efectivamente ver si hay alguna cuestión que pueda chirriar. Ya esta es la última diapositiva, pues aquí veis un poquito los incumplimientos en esta materia retributiva y las sanciones que pueden dar lugar, Si no hay RLT, el no tener registro es una infracción leve, si hay RLT es una infracción grave y luego por no hacer... Estas sanciones que os pongo aquí son en grado mínimo, o sea, de 600 a 6.000 es en grado mínimo, luego va de 6.000 a 30 y pico mil, bueno, va cambiando en grado máximo y medio. Luego, por no tener la auditoría retributiva, también una infracción grave. Y en el caso de constatación de la existencia de discriminación salarial, pues ya hablamos de una infracción muy grave que va de 6.000 a 187.000 euros. Y el reconocimiento del salario, además del abono de las cotizaciones por diferencia. Esto realmente se está dando. Muy claro, si este ejemplo que os ponía antes, que es de un ejemplo real, de una sentencia, si queréis os lo hago llegar, se lo hago llegar ahí a Metacontrata y junto con la presentación para que le echéis un vistazo a esa sentencia, además de reconocer la existencia de esa diferencia por ser puesto de trabajo de igual valor, obviamente tuvieron que pagarle no solo el salario desde ese momento, sino durante los 4 años atrás, junto con las cotizaciones, las diferencias de cotización que correspondían, etcétera, ¿vale? Más la sanción correspondiente. Bueno, pues nada, yo por mi parte he acabado, me he pasado bastante, lo siento mucho. No, que va, David, si no te preocupes, nosotros normalmente decimos 1 hora, pero es orientativo, que de hecho creo que ha sido, vaya, que es el único webinar que hemos estado medio en hora. Siempre nos alargamos muchísimo. Bueno, pues yo intenté ajustarme, ¿sabes? Porque como me dijisteis que eran muchas diapositivas, dije, bueno, voy a No, intentar... pero qué va, qué va. De hecho, bueno, han sido un montón de diapositivas con muchísima información y yo, vaya, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que ha sido todo súper súper sintetizado y al grano, ¿no? Que al Bueno, final es lo que pretendemos. pues me alegro. Si queréis, ahora abrimos un turno de preguntas. No sé si hay alguna Sí, pregunta. Irene te va a hacer alguna, ¿vale? Ella. De todas Vale, formas, mientras Irene te pregunta, yo quiero llamar a la gente que ha escrito preguntas en el apartado de preguntas por si alguna de las personas que han participado por aquí quisieran participar a través por voz, ¿vale? Porque así es mucho más dinámico y mucho más interesante que la gente plantee sus preguntas hablando. Entonces, vale. si alguien de las personas que han puesto preguntas o gente que no haya puesto preguntas pero que ahora quiera participar, nos escribe en el apartado de preguntas que quiere participar, yo le activo el micrófono y le vamos dando paso, ¿vale? Vale, De todas formas, ya alguna persona me está escribiendo por aquí que no tiene micrófono, así que algunas las leeremos nosotras y otras pues quien quiera que participe, ¿vale? Y mientras tanto Irene te va a plantear una serie de preguntas. muy bien. Y para empezar un poco al hilo de la pregunta que te comenté mientras estaba haciendo la presentación, hemos comentado que los planes de igualdad, el plan de igualdad tiene una vigencia de 4 años, ¿no? Con su seguimiento, su mantenimiento y demás. Me ha surgido la duda, a los 4 años de vigencia, ¿habría que sí registrar un nuevo plan? A ver, el procedimiento de elaboración de un plan de igualdad es cíclico, como comenté. Por tanto, el plan está aprobado. Lo que habría que hacer es, en el caso de que el plan ha finalizado realmente, esto es como cuando un convenio colectivo. Tened en cuenta, que creo que también comenté,
que de hecho el derecho supletorio que aplica a los planes de igualdad es el que regula los convenios colectivos. Lo que hay que hacer cuando cede vigencia los convenios colectivos, sin perjuicio de estas cuestiones de ultraactividad, etcétera, es negociar otro y registrarlo. Vale, por tanto, en este caso, de los resultados del plan de igualdad, debería nacer otro plan de igualdad, ¿vale? Porque al final las necesidades van fluctuando y ese nuevo plan de igualdad habría que inscribirlo, claro, sí. Vale, perfecto. Ya, bueno, desde el punto de vista un poco de tú como consultor y Forgal Talent al final como empresa en la que al final supongo acuden a vosotros las empresas como, digamos, para externalizar ese servicio de consultoría, un poco cuáles son, digamos, las inquietudes que están surgiendo o esas prisas que entiendo que muchas empresas al final esto les ha cogido o de sorpresa o que se deja para el final y sí, ahora está habiendo muchos problemas y digamos mucha incertidumbre con esto. Sí, a ver, más bien diría que lo dejan para el final, porque por Sí. sorpresa, como os dije, realmente este cambio de normativa tiene su punto de inflexión o, digamos, su origen en un hito muy importante que es el Real Decreto de Ley 6/2019. O sea, esto está desde el año 2019 ya se sabe más o menos y se estableció pues es un periodo transitorio que finalizó en enero de este año. O sea, que imagínate. Por sorpresa no debería pillar. Lo que pasa es que sí que somos un poco de dejar las cosas para Los periodos transitorios siempre Sí, pasa. son de dejar las cosas para el último momento. A ver, la preocupación que más se suele dar es sobre todo en temas de negociación. Las empresas que no tienen representación legal de los trabajadores tienen que negociar con sindicatos. Es más, a día de hoy está habiendo bastante problema para que los sindicatos contesten y participen en las comisiones negociadoras de los planes de igualdad, porque no tienen capacidad, no tienen logística suficiente, no disponen de recursos humanos suficientes para poder atender a todas las empresas que quieren negociar plan de igualdad. Entonces sería una de las principales inquietudes. ¿Por qué? Porque si yo no tengo sujetos legitimados con los que negociar, no voy a poder inscribir el plan y no lo voy a poder aprobar. Por tanto, esa es la tesitura, por ejemplo, la que nos estamos encontrando ahora con las rezagadas. Las rezagadas y las que, bueno, piensan que igual es a partir del 7 y tal, que no están contestando los sindicatos. Y actualmente la Dirección General de Trabajo lo que está diciendo es que si no contestan los sujetos legitimados, no podemos aprobar el plan unilateralmente. Entonces estamos en una situación inviablada en la que tengo que negociarlo, tengo que aprobarlo, pero no tengo con quién y no puedo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es enviar las cartas de promoción de la negociación. La normativa nos dice que a los 10 días desde con acuse de recibo, ¿no? Para tener constancia de que se han enviado, y a los 10 días nos dice que podemos conformar la comisión negociadora con quienes contesten. Si hay 3 o 4 sujetos legitimados, contesta uno, pues la conformamos con uno. Si no contesta nadie, ¿cuál es el siguiente paso? Seguir enviando la carta, llamar a los sindicatos. Eso es lo que nos dicen desde la administración competente, o sea, el Ministerio de Trabajo o los correspondientes órganos de las comunidades autónomas con competencias en esta materia. Vale, hay un poco de margen entonces después. Otra opción que podemos tener es, que al final es una de las finalidades, yo entiendo que persiguen las organizaciones sindicales, es promover elecciones a la representación legal de los trabajadores en las organizaciones. Si yo tengo mis propios representantes, puedo negociar, no necesito negociar con sindicatos externos. Y la representación unitaria no tiene por qué estar atribuida únicamente a organizaciones sindicales. Puede haber trabajadores que asuman esa función sin necesidad de estar afiliados a un sindicato. Vale. Pues, ¿tú tienes más preguntas? Si quieres alguna, creo que hay una al hilo sobre este tema, la que hemos comentado de licitación, que Vale, sí, va un esta. poco por... La leo. Sí. Vale, pues mira, David, nos preguntan aquí. Tengo una empresa, o sea, esta pregunta es un poco larga, ¿vale? Te la voy a leer despacio porque, vale. Tengo una empresa que por licitación me pide justificante de tenerlo, ¿vale? El plan de igualdad. ¿Se puede presentar a RESCOM como iniciación de la apertura de la comunicación de la comisión y acta de la comisión y con ello obtener un justificante que sirva como inicio de negociación del plan de igualdad? Al parecer no puede acudir a licitaciones si no tiene plan de igualdad y claro, como siempre ya ha pasado el plazo y ahora todos son prisas.
A ver, esa es otra de las cuestiones que no mencioné antes. Cuando dije de la obligación de negociar un plan de igualdad, puse empresas de más de 50 trabajadores, las que le corresponde por un procedimiento sancionador o aquellas que lo establezca el convenio colectivo. Pero esta es una situación que efectivamente se está dando y es que como las cuestiones de igualdad están tomando cada vez mayor relevancia, las administraciones públicas están exigiendo en prácticamente la totalidad de las licitaciones que las empresas dispongan de un plan de igualdad. Entonces, independientemente del tamaño. Entonces, eso también está encaminando a muchas organizaciones a que lo hagan. Yo diría varias cosas. Mira, tengo casos de empresas que han aprobado un plan de aquella manera, lo han presentado y digamos que no ha pasado nada. Porque no ha habido, digamos, auditoría o no hay una auditoría con respecto a si esto cumple. Ahora bien, si me está diciendo si te está diciendo la licitación que aportes el registro, el número de registro, pues claro, aquí si no lo tenemos inscrito, a ver, si quieres aportar algo, pues bueno, pero claro, depende de lo que quiera hacer el órgano, el comité que lleva a cabo esa licitación. Nosotros, por ejemplo, en alguna ocasión presentamos subvenciones para elaborar planes de igualdad, ¿no? Y se exigía presentar el acta de constitución de la comisión y presentamos un documento en el que la empresa acreditaba que efectivamente iba a promover la negociación y tal, y lo pasaron. Pues aquí en este caso la Xunta. Y luego después ya en el momento de justificar la subvención, pues ya se presentó toda la documentación. Obviamente, si a ti te reconocen la subvención y luego no aportas la documentación, podrás tener consecuencias de que te retiren el dinero o que te sancionen o lo que sea. Yo lo que haría es hablar con el órgano que gestione la licitación y preguntarles a ellos, porque claro, depende de qué tipo de administración sea. Si es una administración estatal, autonómica, local. Si es local puede ser 20.000 tipos, cada uno es su mundo. Entonces, bueno, yo ahí la verdad es que siento no poder dar una solución exacta, pues que creo que tampoco la hay. Lo mejor es llamar a la administración que licita y preguntarle si puede justificarlo de esa manera. Vale, pues pregunta resuelta. ¿Lees la siguiente? Bueno, si quieres, no hace falta que sea por orden, ¿sabes? Lee la que te parezca interesante. Esta yo creo que puede ser una duda de mucha gente, lo de la brecha salarial. Nos pregunta José Luis, ¿vale? José Luis Díaz, cuando se habla de brecha salarial, ¿entran todos los conceptos del salario o solo conceptos fijos? Todos los conceptos, todos. Percepciones, salario base, percepciones salariales y extrasalariales y bueno, retribuciones fijas y variables, independencia del devengo, todas las retribuciones que se perciben en un periodo de referencia concreto, que sería un año, el último año natural, serían las que habría que tener en cuenta. Vale. Pasamos a Montserrat Martínez, nos comenta el protocolo de acoso sexual o por razón de sexo, si una vez elaborado y aprobado por la Comisión de Igualdad debe esperarse a la aprobación del plan de igualdad para su aplicación. No, el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo es una materia que indiqué ahí porque es una cuestión que hay que analizar dentro del diagnóstico de género. O sea, dentro del diagnóstico de género tengo que ver cuál es el protocolo de acoso que tiene la empresa y ver si este cumple con las exigencias de la normativa, ¿vale? Es decir, si cumple con los principios de celeridad, confidencialidad, adecuación, no sé, hay una serie de principios que hay que cumplir en el protocolo. Entonces, lo que tenemos que analizar es si el protocolo se ajusta a la normativa. Pero el protocolo ya tienes que tenerlo independientemente de que tengas plan de igualdad o no. Porque, como os decía antes, es una medida de prevención de riesgos laborales. La normativa de prevención de riesgos laborales obliga a todas las empresas que tengan trabajadores independientemente del número de trabajadores. Por tanto, aunque suene un poco raro, con el hecho de tener un solo trabajador ya debería tener un protocolo de acoso en la empresa. Por tanto, es más, esta mañana estábamos analizando un informe de diagnóstico de un cliente que íbamos a presentar a una comisión de igualdad, que además una comisión sindical, o sea, compuesta por comisiones obreras y UGT, sindicatos externos. Y en una de las medidas poníamos, no tiene plan protocolo de acoso, elaborar el protocolo de acoso. Y yo le comenté a mi compañera, tenemos que quitar esto, porque efectivamente lo que le estamos diciendo a la parte social es que estamos incumpliendo la normativa.
Porque el protocolo de acoso ya lo teníamos que tener desde el momento en que tenemos un trabajador, ya tenemos que tener un protocolo de acoso. Exacto. En ese sentido, David, ¿cuáles son, digamos, cuando vais a presentar a la comisión estos planes, dónde a veces se suele fallar más o qué es lo que, digamos, tiene más carencia las empresas cuando El lo están? protocolo, dices, de acoso. No, en plan de igualdad, en todas, digamos, todos los requisitos y todo, ¿dónde se suele fallar más? ¿Qué es lo que más? A ver, no sé qué es no fallar, pero realmente porque yo creo que son muchas veces son circunstancias, porque lo que yo sí que encuentro, salvo excepciones, es que en ninguna organización se ve una causa o una situación de discriminación así como directa, ¿no? Pero sí que Digamos, esa fase quizá de diagnóstico, esa fotografía que es difícil de plasmar y en la fase de diagnóstico lo que más se ve es tema de, o sea, diferencias salariales hay siempre. O sea, salvo excepciones, las mujeres siempre tienen retribuciones inferiores. Es decir, tú coges una organización en su conjunto, que es como se determina la brecha salarial. Claro, tú me dirás, no, pues vamos por puesto. Ya, pero es que si vamos por puesto, yo por eso cuando hablaba de brecha salarial os hablé de varias maneras de calcularla, porque son múltiples las causas y si lo calculamos solo por puesto de trabajo y por hora, nos vamos a perder en la segregación ocupacional y nos vamos a perder en la segregación vertical. Es decir, las mujeres ocupan en menor porcentaje puestos de responsabilidad. Si lo voy por unidad de hora y por puesto de trabajo, yo prácticamente veré diferencia. Esa diferencia muy probablemente esté asociada a ejercicio de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a antigüedad, a responsabilidad. La capacidad de negociación de los hombres suele ser mucho mayor, también suele ser esa una de las causas cuando se ven por hora y en puesto de trabajo. Pero me pierdo otras muchas causas. Entonces, normalmente cuando analizas a nivel organización en su conjunto, ves que hay siempre diferencia, salvo excepciones muy contadas, siempre cobran más los hombres en su conjunto. ¿Por qué? Porque las mujeres están de administrativos, no sé, por ejemplo, ya que estáis en el sector de la prevención, yo actualmente estoy asesorando a un sindicato en la negociación de una comisión de igualdad de un servicio de prevención muy grande en España, muy grande, de los más grandes. Entonces, ¿qué situación tenemos en esa empresa, en una empresa de un servicio de prevención ajeno? Pues, clarísimamente, en esta hay segregación vertical, es decir, los directores territoriales, los directores provinciales, los directivos en general son en su mayoría hombres y luego después las mujeres ocupan los puestos de DUE, de enfermería del trabajo, los hombres en su gran mayoría los de técnicos de prevención de riesgos laborales o los de médico. O sea, se ve claramente en esa organización lo que es la sociedad en general. Pues claro, a nivel global las retribuciones son inferiores, las de las mujeres. Y luego están ellas muy bien, muy posicionadas en puestos administrativos, ya digo, administrativos y enfermería. Los hombres en técnicos y tal. Y luego las mujeres en puestos más bajos de la organización. O sea, en esta empresa en concreto, que yo os digo, es un servicio de prevención de los más grandes, se ve esa situación clarísimamente. Por tanto, eso es lo que normalmente se ve. Y las medidas tienen que ir encaminadas a corregir esa situación de segregación ocupacional y vertical. En el momento en que las mujeres estén integradas en igualdad de condiciones en todos los niveles jerárquicos y en todos los diferentes puestos, tanto en la economía en su conjunto como específicamente en las organizaciones, la brecha salarial se va a disminuir. Bueno, y el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación, otra cosa muy importante. Si al final es sencillo, o sea, sencillo en el análisis, difícil de cambiarlo, ¿sabes? Porque no es una cosa que... en tantos sectores y bueno, es muy complicado eso. Cambiarlo, Claro, todo y el hay que trabajo cambiarlo. y que cada uno, pues, al final trabajemos internos en cada empresa y que sea una labor. Y la sociedad luego también, en la educación, desde la familia. O sea, es como un... los ejes de actuación, las vías de actuación son múltiples. En la empresa se pueden hacer cosas, claro que se pueden hacer cosas, pero al final si tú quieres incorporar talento femenino a una empresa de construcción, pues al final te va a costar porque ya no hay albañiles hombres, mujeres menos. O sea, a veces estás también limitado. Pero bueno, eso unido a otras actuaciones, pues va ayudando. Y generar conciencia también, que es muy importante. Al final la gente tampoco sabe el porqué. Yo en mi empresa pago igual a hombres y a mujeres, ya. Es que entre las mujeres están en otros puestos de trabajo y de todas maneras habría que ver si se paga lo mismo. Pues sí, es importante esa labor y que no lo dejemos tampoco pasar y sobre todo tener esa visión, pues al final con cabeza y que seamos conscientes del por qué son los sueldos, de dónde están las mujeres y
darle la posición. ¿Tengo esto? Vale, sí. Vale, David, no, tengo otra pregunta. ¿Cuál es la obligación de informar y formar a los trabajadores en materia de igualdad y acoso? Y si esta formación está determinada, si existe un contenido mínimo. Bien, en materia de acoso, la normativa lo que nos dice es que tenemos que tener un protocolo de acoso, un protocolo de actuación, perdón, de actuación frente al acoso, que básicamente es, oye, yo se me da una situación de acoso en mi organización, ¿cómo se canaliza? ¿Vale? Principalmente porque, bueno, no sé si hay empresarios en este foro, pero la responsabilidad de los empresarios en caso de acoso existe, aun cuando él no participe en esa situación de acoso. Se da entre sus trabajadores. Entonces, los trabajadores tienen que saber cómo canalizarlo. Pues formulan una denuncia, va a la comisión de acoso, van unos plazos y tal. Pero claro, ese protocolo de acoso, para que los trabajadores puedan hacer uso de él, tienen que tener formación sobre el mismo. Entonces, la formación que hay que dar en materia de acoso es sobre el tipo el procedimiento que tiene la empresa, cuál es la forma en la que se tiene que dar causa a la situación de acoso, cuáles son los diferentes tipos de acoso, sexual, laboral, razones, las conductas constitutivas de cada uno. Pues a veces no somos conscientes de que una determinada conducta verbal o física puede ser constitutiva de acoso, entonces identificarlas también es importante. Entonces, la formación tiene que ir encaminada ahí. No hay un modelo ni un contenido específico, pero sí hay una serie de objetivos que hay que cumplir, que es diferenciar qué tipos de acoso hay, cuáles son las conductas constitutivas de cada uno de esos tipos de acoso y cuál es el procedimiento que tengo que llevar a cabo para, en el caso de que me vea inmerso en una situación de acoso. Y luego la gente que forma parte del comité, además, tiene que conocer cuáles son el procedimiento, ¿no? La tramitación que hay que seguir en una denuncia. Vale. Pero, en contestación, y ahora, no hay ningún contenido exacto, hay que cumplir simplemente esos parámetros. Vale, estupendo. Pues David, si te parece, lo dejamos aquí porque tenemos un montón de preguntas y ya tampoco por no robarte mucho más tiempo. Yo creo que Están relacionadas sí, y casi, vamos a vaya, ver. son muchas que están relacionadas entre lo que hemos estado hablando ya. Así Ujú. que, pues nada más. Agradecerte muchísimo tu colaboración con nosotros, David. Y bueno, ya para todas las personas que estén aquí, pues ya sabéis de Forgal Talent. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí a todos los que habéis participado hoy. Y David, pues dejamos por aquí también nuestro contacto, ¿vale? Vale. Tanto el de David como el nuestro, y ya pues nos tenéis por aquí fichados. Sin problema. Y si alguien se quedó con alguna duda que le parece relevante y que quiere aclarar, que no tenga ni la más mínima, vamos, duda y que, o sea, Exacto, que exacto. nos llamen aquí a estos correos que, a ver, tiene un correo el mío, david.lopez@forgaltalent, Sí, exacto yo. o si no, el general. Que me escriban Exacto, ahí la duda y igualmente. yo se la resuelvo. Perfecto. Igualmente, nosotros también, que nos escriba cualquier pregunta, pues te la derivamos, ¿vale, David? Vale. Y ya está. Y a las personas que estáis aquí, pues como sabéis, los que hayáis participado otras veces y a los que no, pues os lo cuento, mañana recibiréis en vuestro email la grabación de la sesión de hoy y toda aquella persona que quiera lo que es la presentación que hemos utilizado, ¿vale? Por si quiere consultar información y demás, pues nos lo puede pedir escribiendo al correo webinar@metacontratas.com, ¿vale? Y escribiendo un correo ahí, pues hacemos llegar la presentación en PDF para que la podáis consultar cuando os apetezca, ¿vale? Así que nada, pues bueno, David, esperamos tenerte con nosotros en futuros webinars. Bueno, encantado. Mi contacto lo tienes, David. Cualquier novedad sobre la temática y cualquier asunto que consideréis importante y relevante, pues contacta conmigo. Bueno, os comenté, creo, y no hicimos ahora mención a ello, que se está haciendo inspecciones en esta materia por parte de la Inspección de Trabajo. Eso sería muy interesante. Se están haciendo ya actuaciones y son masivas, o sea, de daros cuenta que es muy fácil inspeccionar esto, porque al final te vas al RECON, empresas más de 50 obligadas, si no tienen inscrito el plan, pues ya está, voy a ver por qué, ¿no? Entonces, y sí que se están, porque tengo clientes que les están llegando cartas de inspección. Y luego, sí que sería interesante, lo que os dije, hay una guía pendiente de aprobar una guía sobre cómo realizar las valoraciones de puestos de trabajo y la auditoría retributiva, que me consta que están negociando porque tengo colegas que están ahí asesorando en el Ministerio de Igualdad y va a salir pronto y si queréis pues podemos hacer una webinar cuando salga sin problema. Pues genial. Primero me analizo la norma primero y luego... Lo tengo anotado en mi calendario, volver a contactar para ver si esa guía había salido. Así que nada,
Pues nada, bueno, y antes de terminar, David, decirte que por aquí en las preguntas pues tenemos un montón de gente que está diciendo que muy buena charla, que les ha gustado muchísimo. Así que nada, para que sepas también que la gente ha estado aquí a pie de cañón. Encima tenemos un montón de asistentes con el ratazo que hemos estado. Pues muy bien, pues me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, pues nada, David, un placer y lo dicho, ¿vale? Vamos Nada, hablando. gracias a vosotros, un placer ha Venga, sido mío. muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.